El muro de Berlín fue una barrera de hormigón muy grande de 155 kilómetros que rodeó y dividió la ciudad de Berlín desde el año 1961 hasta el año 1989. Su propósito principal fue frenar la migración masiva de ciudadanos del sector oriental hacia el oeste y se convirtió en el símbolo máximo de la Guerra Fría y la división de Europa. Se dice que más de 300 torres de vigilancia estaban llenos de guardias armados con rifles las 24 horas del día. Había cables, trampas, alarmas silenciosas y los guardias fronterizos tenían la instrucción de disparar a cualquier persona que intentara cruzar, incluido mujeres y niños. Pero mucho antes de que este muro o esta barrera existiera, existía otro muro. Imagínense un muro, una pared de piedra que dividía a judíos y gentiles. Los judíos provenientes del linaje escogido por Dios y los gentiles, todas las otras naciones, donde entramos todos nosotros también. Este muro, que sí existía, se llamaba el Soreg y se encontraba en el templo y evitaba que los gentiles entraran al santuario. Incluso este muro tenía algunas inscripciones en griego y en latín que advertían que cualquier persona que entrara, que no fuera judío, podía ser condenado a muerte. Y a diferencia del muro de Berlín, que dividía una nación por cuestiones culturales y políticas, el Soreg ilustraba no solamente una división entre judíos y gentiles, sino que ilustraba también una incapacidad de que los gentiles tuvieran acceso a la presencia de Dios. Y se tienen registros de que personas lograron evadir la seguridad del muro de Berlín. Lograron encontrarse con sus familias que estaban del otro lado o regresar a sus casas, pero en el caso del Soreg, cuando un gentil cruzara físicamente sin que nadie se diera cuenta, esa persona aún seguía siendo incapaz de ser parte del pueblo de Dios, incapaz de tener acceso a la presencia de Dios. Y en estos pasajes, el apóstol Pablo se va a dirigir a los gentiles de la iglesia de Éfeso, recordándoles su condición pasada y apartada de Dios, y los invita a recordar y valorar las riquezas de la gracia de Dios, las riquezas de su evangelio, dadas a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz. Y así como el muro de Berlín cayó en una sola noche, en 1989, había otro muro que debía ser derribado y que solamente Cristo pudo hacerlo. Y es por eso que el propósito de esta predicación es que cada uno de nosotros podamos recordar y valorar la siguiente verdad. Y es que ya no somos extraños, sino familia de Dios, edificados sobre Cristo, la piedra angular. Voy a repetirlo. Ya no somos extraños, sino familia de Dios, edificados sobre Cristo, la piedra angular. Y a través de estos 3 puntos quiero invitarte a que recuerdes esta frase y que valores y guardes en tu corazón esta verdad. El primer punto lleva como título: en otro tiempo éramos extraños a la promesa. En otro tiempo éramos extraños a la promesa. Y estoy basándome en los versos del 11 al 13, que dice lo siguiente: por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados sin circuncisión, por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. En esta primera porción, en estos primeros versículos, el apóstol Pablo está dirigiéndose a esos gentiles de la iglesia de Éfeso, como ya lo he dicho,
llevándolos a recordar su antigua condición, su condición pasada, su condición sin Cristo. Y antes de explicar en qué consistía esa condición, el apóstol Pablo se dirige a ellos como los llamados de la incircuncisión. Y este era un término despectivo, era un término que utilizaban los creyentes judíos para referirse a los gentiles. Les llamaban incircuncisos y era un término despectivo. Pero el apóstol Pablo no quiere humillarlos, no quiere hablarles de esa forma, sino lo que el apóstol Pablo está haciendo es que va a mostrarles su condición pasada y los va a llamar como los judíos los llamaban, para que ellos puedan valorar su condición y puedan valorar su nueva condición en Cristo Jesús. El apóstol Pablo les va a decir que son separados de Cristo y excluidos de la ciudadanía de Israel. En otro tiempo, los gentiles éramos separados de Cristo y excluidos de la ciudadanía de Israel. Y este otro término, ciudadanía, era un término que la iglesia conocía muy bien. Y es que la iglesia de Éfeso, o más bien la ciudad de Éfeso, debido a su puerto, debido a su riqueza, debido a su posición geográfica, era un lugar, un centro de comercio, un lugar donde muchas personas de muchas nacionalidades, de muchas culturas vivían ahí o pasaban por ahí por cierto tiempo. Me recuerda un poco a Monterrey. Desde que llegamos hace unos meses, hemos conocido gente de muchos lugares, de muchos países, de muchos lugares del país. De hecho, aquí en la iglesia estamos muchos que no somos de Monterrey, que somos de otros lugares de México, pero también de otros países. Pero bueno, en Éfeso, esta parte de la multiculturalidad o de la multinacionalidad estaba ocasionando que para ellos fuera muy importante la distinción entre ciudadanos y residentes. Un ciudadano de Éfeso tenía protección legal. No podían ser azotados ni ejecutados, además de tener privilegios fiscales y sociales. Mientras que un residente podía vivir y trabajar, pero no tenía ningún tipo de beneficio. Y para pasar de ser residente a ser ciudadano, tenías que, primeramente, si habías nacido ahí, eras ciudadano. Pero si no, tenías que hacer un servicio militar muy fuerte o tenías que pagar una cantidad muy grande de dinero. Y utilizando este término ciudadanía, el apóstol Pablo les demuestra que antes los gentiles estaban excluidos de la ciudadanía de Israel, que a diferencia de la ciudadanía romana, la ciudadanía de Israel no podían comprarla, aunque fueran muy ricos. La ciudadanía de Israel no podían ganarla, aunque hicieran un servicio militar. Era imposible que la ciudadanía de Dios pudieran adquirirlas los gentiles. El apóstol Pablo también va a decirles que ellos antes eran extraños a los pactos de la promesa. No solamente estaban excluidos de la ciudadanía, sino que eran extraños a los pactos. ¿Y qué significa esto? Bueno, debido a que no podían ser parte del pueblo de Dios, los pactos, las promesas que vemos en el Antiguo Testamento no aplicaban para ellos. Ellos no podían acceder a los pactos. Esos pactos, esas promesas de un rey que gobernará para siempre, de la simiente que derrotará a Satanás y acabará con el pecado, esos pactos, los gentiles no podían acceder a ellos. Era imposible por su nacionalidad. Pero no solamente eso, debido a todo esto, los gentiles estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es decir, ellos eran extraños a los pactos, eran excluidos de la ciudadanía de Israel y por lo tanto no tenían esperanza y estaban sin Dios en el mundo. Sin ciudadanía, sin pactos, sin promesas a la cual aferrarse, la consecuencia era quedarse sin esperanza, lo cual, si lo pensamos bien, apunta hacia algo aún más grave, y es la separación eterna de Dios, sin ninguna posibilidad de ganar o de comprar esa cercanía por sí mismos. Y me gustaría que nos detuviéramos y reflexionáramos un momento.
¿Cuándo fue la última vez que conscientemente recordaste de dónde te sacó el Señor? ¿Cuándo fue la última vez que recordaste que antes vivíamos sin esperanza y sin Dios? Que éramos extraños y estábamos separados de Dios. Y no se trata de recordar cosas malas, no se trata de recordar solamente nuestro pasado por recordarlo, sino de que el recordar de dónde nos sacó el Señor nos mueve a valorar y abrazar las riquezas de su gracia. Muchos de nosotros llevamos tanto tiempo en el Evangelio que nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor. E incluso ya no nos sentimos agradecidos y contentos con la vida que llevamos. Llegaron las pruebas, llegaron las dificultades, llegó la pérdida de trabajo y nos cuesta vivir agradecidos con el Señor. O por otro lado, estamos tan cómodos, estamos tan tranquilos que nos sentimos merecedores de la gracia de Dios. E incluso creemos que merecemos aún más de lo que tenemos. Y hermanos, hagamos memoria, particularmente de dónde nos sacó el Señor. ¿Dónde estábamos cuando pusimos nuestra fe en el Señor? ¿Dónde estábamos antes de conocer a Cristo? Porque recordar nuestra condición nos mueve a recordar la obra de Cristo, a abrazar la obra de Cristo, a valorar la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que el apóstol Pablo está haciendo con la iglesia de Éfeso no es solamente hacerlos recordar para humillarlos o para hacerlos sentir menos, sino, como lo he dicho, para que valoren lo que viene después, que es el Evangelio, lo que vamos a ver más adelante. Y es que en Cristo Jesús, ellos en otro tiempo estaban lejos, pero ahora por la sangre de Cristo han sido acercados. Es solo a través de la obra de Cristo que el gentil puede ser acercado, y no solamente eso, sino que esta separación entre gentiles y judíos ya no existe más. Y esto nos lleva al segundo punto, que lleva como título: Cristo derribó la pared de separación. Cristo derribó la pared de separación. Estamos en los versos 14 al 17. La palabra de Dios dice: porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo, por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Versículo 17. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. El verso 3 de la sección 13 de la sección anterior, el apóstol Pablo concluye diciendo que por la sangre de Cristo los gentiles han sido acercados. A pesar de su incapacidad, los gentiles fueron acercados. Pero esta porción nos menciona cómo Cristo logra eso. ¿Recuerdas el Sorek, este muro que mencioné al inicio, que dividía judíos y gentiles? Esta pared no permitía que los gentiles pudieran pasar al santuario en el templo. Y muchos estudiosos dicen que el apóstol Pablo en estos versos se está refiriendo específicamente a ese muro, a esa pared, cuando dice la pared intermedia de separación. Y lo que entendemos es que Cristo no solamente derribó esa separación, el apóstol Pablo no se está haciendo referencia a esa separación física, que era el muro de Sorek, sino a una división más grande, sino que es solamente a través de la sangre de Cristo Jesús que tanto judíos como gentiles podían ser parte de la familia de Dios. Y algo también muy interesante es que no solamente este muro, el muro de Sorek que he mencionado,
hacía esta división física entre judíos y gentiles, sino que la misma ley hacía esta división entre judíos y gentiles. Y no significa que la ley fuera mala, sino que la ley estaba cumpliendo ese propósito temporal de Dios de apartar a su iglesia, apartar a su pueblo, mientras preparaba la llegada de su Hijo. Pero es increíble cómo a través de la obra de Cristo, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, Dios hizo uno. Y no solamente abrió la puerta para que hubiera comunión entre judíos y gentiles, sino que de ambas naciones hizo un solo pueblo. El versículo 15 nos dice que es a través de su carne, a través de su propio cuerpo, que esto fue logrado, que la pared cayó, que el muro fue derribado. El versículo 16 nos dice que reconcilió a los dos con Dios en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Es decir, esa pared fue derribada por la obra de Cristo Jesús en la cruz, al entregar su cuerpo, al derramar su sangre. Y hay algo que quiero enfatizar que está en el versículo 17, y dice que Cristo, vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Es decir, cuando el apóstol Pablo está haciendo referencia a los que estaban lejos, se entiende que habla de los gentiles, pero dice que también trajo paz a los que estaban cerca, para los judíos. Es decir, esta paz no solamente la necesitaban los gentiles, esta paz la necesitaban los judíos. La obra de Cristo en la cruz no solamente la necesitábamos los gentiles, sino también los judíos. La obra de Cristo Jesús trae paz para su pueblo, trae paz para su iglesia y trae comunión con Dios. Y todo esto que estoy mencionando concluye en el verso 18, que dice: porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Es decir, la obra de Cristo trae paz tanto para judíos como para gentiles, pero lo mejor es que la obra de Cristo en la cruz nos permite tanto para judíos y gentiles entrar a la presencia de Dios. Nos permite entrada a la presencia del Padre. No solamente paz entre judíos y gentiles una vez más, sino lo más importante, acceso directo al Padre. Y eso es lo que también tenemos que recordar cada uno de nosotros, que la obra de Cristo en la cruz del Calvario nos trae paz para con Dios. Y si tú aún no estás en paz con Dios, es momento de creer en Jesús. Si tú has escuchado el Evangelio, si tú has escuchado que aquí se predica Cristo, si has escuchado que la obra de Cristo trae paz a nuestras vidas, nos reconcilia con Dios, trae perdón de pecados, nos da vida eterna, es importante que tú pongas tu fe en Cristo. Es importante que tú te arrepientas de tus pecados y confíes plenamente en la obra de Cristo para perdón de pecados y para salvación de tu alma. Pon tu fe en Cristo, porque el muro que separaba a los hombres fue derribado. Y primeramente porque Cristo derribó la pared que nos separaba con Dios. Este logro no solamente impacta en nuestra comunión con Dios, sino que este logro también hace un cambio radical en la identidad de los gentiles y en la identidad de cada uno de nosotros. No solamente nos da acceso al Padre, sino que también cambia nuestra identidad. Y es lo que vamos a ver en el punto número 3, que lleva como título: ya no somos extraños, sino familia de Dios. Ya no somos extraños, sino familia de Dios. Y aquí estamos en los últimos versos del capítulo 2, verso 19 al 22. La palabra de Dios dice: así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios
en el Espíritu. Y en esta última sección, después de demostrar que a través de Cristo Jesús ya no hay pared, ya no hay nada que separe al judío y al gentil, y ya no hay nada que separe al judío y al gentil de la presencia de Dios, el apóstol Pablo ahora va a utilizar los mismos términos, las mismas palabras que utiliza en los primeros versos, cuando dice que los gentiles antes estaban excluidos, estaban apartados, estaban sin esperanza, estaban sin Dios, y ahora va a decir, ya no son extraños ni extranjeros, sino que son coinciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Es decir, la obra de Cristo en la cruz no solamente nos dio acceso al Padre, no solamente reconcilió a los judíos y a los gentiles, sino que los gentiles pasamos de ser extraños y ser extranjeros, ahora ser parte del pueblo de Dios. Pero no solamente eso, ser parte de la familia de Dios, ser parte de la iglesia de Dios. Algo que el hombre era incapaz de alcanzar, algo que por obra humana era imposible que sucediera, y solamente a través de la obra de Cristo esto podía suceder. Cristo derribó esos muros. Cristo nos dio acceso al Padre. Cristo nos hace familia de Dios. Y yo sé que esta iglesia, Piedra Angular, es una iglesia muy amorosa y también es una iglesia que reconoce y ve por la unidad de la iglesia, por la unidad de los hermanos. En este tiempo es parte de lo que mi esposa y yo hemos experimentado, esa unidad que tiene la iglesia, ese amor que tiene la iglesia por otros. Pero a pesar de eso, el hombre tiende a hacer estas separaciones, estas divisiones. Y aunque el día de hoy no existan estas paredes o estas barreras dentro de la iglesia, a veces somos dados a realizar distinciones por el color de piel, por el estatus social, por el lugar donde viven, por los dones, por los talentos que tienen o que no tienen, por lo que hacen, a qué se dedican, por el trabajo que tienen, por la educación que tienen y que no tienen. A veces somos dados a hacer ese tipo de distinciones. Pero ninguna de esas diferencias que podamos tener entre hermanos nos da el derecho de hacer menos a los demás. Ninguna de esas diferencias nos da el derecho de ver diferentes a nuestros hermanos. Y no solamente quiero invitarlos a que toleremos y aceptemos a nuestros hermanos, sino que realmente quiero invitarlos a que vivamos como una familia. Porque somos una familia en Cristo. A través de la obra de Cristo somos la iglesia de Cristo, somos la familia de Dios. Él nos hizo parte de su familia. Y no debería de haber ese tipo de distinciones entre nosotros. Cristo logró que los gentiles pasáramos de ser extraños a ser familia. Y con esto me gustaría que cada uno de nosotros respondiéramos la siguiente pregunta. ¿Puedes ver a tus hermanos, puedes ver a tu hermano, miembro o parte de la iglesia Piedra Angular, como parte de tu familia? ¿Puedes verlo como parte de tu familia? ¿Puedes amar a los hermanos realmente como amas a tu familia? ¿Puedes trabajar con tu hermano para bendecirlo, para ayudarlo? ¿Puedes apoyar con tus dones y talentos, habilidades, recursos para bendecir la vida de tu hermano, que es parte de tu familia, que es parte de la familia de Dios? Un ejemplo de este amor muy claro lo vemos en la vida de Onésimo y Filemón. Les voy a contar brevemente. Onésimo era un esclavo que huye de la casa de su amo Filemón, presuntamente por haber robado dinero, y viaja hasta Roma para perderse ahí en Roma entre la multitud. Y en Roma, Onésimo conoce al apóstol Pablo. Y al escuchar el evangelio a través del apóstol Pablo, Onésimo se convierte, cree, se arrepiente, cree en el Señor Jesucristo, se arrepiente y se vuelve un ayudante muy valioso para el apóstol Pablo.
Y aunque el apóstol Pablo anhela que Onésimo continúe con él, el apóstol Pablo lo envía de vuelta con Filemón, con su amo, al que le había robado. Y lo envía con una carta, que es la carta que el día de hoy tenemos como la carta a Filemón. Y en esta carta el apóstol Pablo le pide a Filemón que perdone a su esclavo, que perdone a Onésimo y que lo reciba, pero que no lo reciba como un esclavo, sino que lo reciba como su hermano amado. Y para asegurar la paz, Pablo lo que hace es promete pagar personalmente la deuda de Onésimo, la deuda económica que Onésimo había causado. El apóstol Pablo le pide, ya no lo recibas como tu esclavo, recíbelo como tu hermano. Y este es el corazón del Evangelio. Jesucristo transformó nuestras vidas, Jesucristo transformó nuestro pasado, cambió nuestra identidad como la identidad de Onésimo y pagó por nuestro pecado, pagó nuestra deuda, para que cada uno de nosotros podamos ser parte de la familia de Dios. Ya no somos ese viejo hombre pecador, ahora somos parte y somos miembros de la familia de Dios. A través de la obra de Cristo Jesús somos parte de la familia. Y el ser parte de la familia de Dios ahora nos mueve a nosotros a mostrar ese amor y misericordia que nosotros recibimos en el Señor. A mostrar con nuestros hermanos, con nuestra familia, con la iglesia de Cristo, ese amor tan grande que recibimos de parte de Dios. Ya no somos aquí conocidos, ya no somos jefes, empleados entre nosotros, ya no somos vecinos, maestros, ahora somos hermanos, somos parte de la familia de Dios. Por lo tanto, vivamos como una familia, como una sola unidad y busquemos ser obedientes al Señor. Recordemos una vez más de dónde nos sacó el Señor. Vivamos agradecidos, buscando siempre la unidad como parte del cuerpo de Cristo. Y ya para ir cerrando, en el texto Pablo se detiene después de decir que ahora somos parte de la familia de Dios y nos va a dar una segunda imagen. Y nos dice que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. ¿Y qué significa esto? Bueno, el fundamento de los profetas y los apóstoles se refiere a su palabra, a la enseñanza, a la revelación escrita, que es el fundamento de la iglesia. Pero el apóstol Pablo añade que Cristo Jesús mismo es la piedra angular o la piedra del ángulo. Y estoy seguro que muchos o la mayoría de aquí saben a qué hace referencia la piedra angular. Así se llama esta iglesia, piedra angular. Pero me gustaría recordar rápidamente. En la construcción antigua, antes de levantar cualquier edificio, los constructores colocaban primero una piedra especial, que era la piedra angular. Esta piedra tenía que estar perfectamente encuadrada, porque de ella dependía la alineación de toda la construcción. A partir de esa primer piedra se trazaban las líneas del edificio. Cada hilada de piedra, cada muro, cada ángulo se medían tomando como referencia la piedra del ángulo o la piedra angular. Si la piedra angular estaba mal puesta, por lo tanto, cuando se construyera, la construcción se iba desviando, se iba debilitando y terminaba siendo una construcción inestable. Pero el apóstol Pablo nos dice que el fundamento de la iglesia y la piedra angular de la iglesia es Cristo Jesús. Estamos sobre la mejor piedra. El profeta Isaías había profetizado esto siglos antes. En Isaías 28:16 lo voy a leer. Dice: yo he puesto en Sión como fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que crea no será perturbado. Pablo está diciendo que esa piedra prometida por Dios es Cristo.
Y por eso Pablo nos dice que estamos siendo edificados sobre la piedra del ángulo. Porque Jesús es quien dirige la iglesia. Jesús es el cimiento de la iglesia. Es un cimiento firme. Esa piedra preciosa. Y sin Cristo la iglesia no puede ser edificada. Y sin Cristo la iglesia no puede ser construida. Esto significa que nosotros no somos quienes damos el rumbo a la iglesia. Es decir, nosotros, los miembros, los líderes, el pastor no es quien da rumbo a la iglesia, no es quien construye la iglesia, sino es Cristo. Pero estamos seguros que de nuestro lado tenemos la responsabilidad de estar construyendo sobre su palabra y sobre Cristo. Si estamos construyendo sobre su palabra, si estamos construyendo sobre la piedra del ángulo que es Cristo Jesús, estamos seguros. Tenemos un cimiento seguro. Y eso está de nuestro lado. Tenemos que cuidar, tenemos que velar, porque estemos construyendo sobre el cimiento de su palabra, sobre el cimiento de Cristo. Esa debería ser nuestra primera preocupación como iglesia. Y vean que el apóstol Pablo también dice que este templo va creciendo, es decir, este templo que está siendo construido sobre la piedra del ángulo y sobre su palabra, no es una construcción que ya fue concluida, sino es una construcción que va creciendo. Es decir, cada uno de nosotros que somos parte de la iglesia, que somos parte del templo, somos parte de la familia de Dios, seguimos siendo edificados a través de su palabra y a través de su obra. Y aunque sabemos que la obra será terminada y que el cimiento de la palabra y la piedra angular están colocadas, nosotros diariamente seguimos siendo edificados, seguimos siendo santificados, estamos creciendo, estamos siendo construidos, estamos creciendo como un templo santo para el Señor. Es por eso que esta iglesia siempre nos invita a estudiar su palabra, siempre nos invita a leer su palabra, a escudriñarla. Me encanta el material de los niños porque están estudiando el Antiguo Testamento y están viendo a Cristo en cada una de las lecciones, cómo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Y ese es el cimiento, ese es el fundamento que queremos darle a los pequeños. Y ese es el cimiento, ese es el fundamento que queremos tener en esta iglesia. Porque si estamos fundamentados y cimentados sobre su palabra y sobre la piedra del ángulo, esta iglesia es un lugar seguro. Al inicio les hablé del muro de Berlín, de 155 kilómetros de concreto, con guardias, familias separadas de la noche a la mañana, y hablamos también del Soreg, que dividía a los gentiles de los judíos. Ambos muros cayeron. Uno en 1989, el muro de Berlín, por decisión de hombres, pero el otro, el Soreg, la separación entre los judíos y gentiles y entre el hombre y Dios, solamente se logró a través de la obra de Cristo Jesús. Ningún hombre podía lograrlo. Humanamente nadie podía hacerlo. Solamente a través de la obra de Cristo Jesús es que ese muro fue derribado. Y no solamente nos liberó, así como el muro de Berlín liberó a las personas, sino que nos hizo de dos pueblos, hizo uno, y nos hizo una familia que está cimentada en la obra de Cristo Jesús y que está creciendo y está siendo santificada diariamente. Ya no somos extraños, sino familia de Dios, edificados sobre Cristo, la piedra angular. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias porque a través de tu palabra es que podemos escuchar tu voz. Gracias, Señor, porque sabemos que tú, en tu corazón, Señor, tú formaste esta tu iglesia, Señor. Sabemos que tú tienes el control de cada una de nuestras vidas. Tú nos trajiste a salvación, nos permitiste ese acceso directo a la presencia del Padre. Rompiste todas las barreras, judíos y gentiles, el hombre con Dios. Gracias por ese hermoso regalo.
Gracias por ese hermoso sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario, Señor. Y te pedimos que tú sigas obrando en esta iglesia, sigas dirigiéndola. Ayúdanos a siempre buscar tu palabra, anhelar tu palabra, y que nuestro cimiento siga siendo tu palabra. Ayúdanos a recordar nuestras vidas pasadas para reconocer de dónde nos sacaste, Señor, y amar tu evangelio. Ayúdanos a predicar tu evangelio a todas las naciones, Señor, a todas las generaciones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.